Buenas tardes, mi nombre es Adriana Carrasco y yo voy a presentar los ejemplos del 1 al 4 del apartado 4.7 del libro de Silly. Bueno, entonces los ejemplos tienen que ver con la ecuación de Cauchy-Euler, la cual es una ecuación diferencial lineal que tiene esta forma, en la cual an-1, a1, etcétera, son constantes que están multiplicadas por una potencia de x que es igual al orden de la derivada que también lo está multiplicando. Es decir, tenemos por ejemplo x a la n, que es su potencia, multiplicada por una derivada de orden n, y así con todos los términos en la sumatoria. Esto quiere decir que pues el grado del polinomio es igual al orden de la derivada. Si alguno de los términos no llega a cumplir esta condición dentro de la ecuación, entonces pues no puede ser llamada ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, para solucionar una ecuación de este tipo se debe pues encontrar las soluciones particulares y la solución general. Entonces, para esto pues buscamos una función que cumpla con las características que tiene la ecuación diferencial. Entonces proponemos, por ejemplo, la solución de y igual a x a la m, ya que pues sus derivadas van a ser una potencia, y así pues lo vamos a poder simplificar. M es desconocida y pues debemos encontrar el valor de ella que satisface la ecuación diferencial. Entonces, ¿cuál es el método de solución? Si consideramos la ecuación de segundo orden, que cumple con todas las condiciones de la ecuación de Cauchy-Euler, donde cada término está multiplicado por la derivada de y de orden correspondiente a la potencia de las x, por ejemplo, ax al cuadrado por la segunda derivada de y más bx por la derivada de y más c, y igual a 0, y proponemos y igual a x a la m, a, b y c son constantes. Obtenemos pues las derivadas correspondientes, la primera y la segunda derivada, y las reemplazamos en la ecuación, pues obtenemos este término que al simplificarlo pues notamos que todas las potencias de x están digamos en términos de m, lo cual pues nos va a permitir factorizar x a la m y resolver pues lo que está dentro del paréntesis. Resolviéndolo pues obtenemos una ecuación algebraica que pues podría, o sea, equivaldría a la ecuación auxiliar de segundo grado, y en la ecuación cuadrática vamos a obtener pues este término. Bueno, entonces para los 4 ejemplos se nos presentan 3 casos. El primer caso es de raíces reales y distintas, donde m1 es diferente de m2 y el discriminante va a ser mayor a 0, que es pues lo que está dentro de la raíz de la ecuación cuadrática. Entonces, de esta manera tendremos 2 raíces y 2 soluciones particulares. Entonces, m1, que sería igual a menos b menos a más la raíz del discriminante sobre 2a, y m2  y a menos b menos a menos la raíz del discriminante sobre 2a. De esta manera pues si proponemos x a la y igual a x a la m, vamos a tener que y es igual a x a la m1 y y2 es igual a x a la m2, que sería pues nuestro conjunto fundamental de soluciones, que al sumarlos podemos obtener una solución general que sería igual a y igual a c1 x a la m1 más c2 x a la m2. Bueno, entonces en el primer ejemplo se nos pide resolver esta ecuación de segundo orden con la forma de ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, tomando y igual a x a la m, pues sacamos la primera y la segunda derivada de y, que sería la primera derivada igual a mx a la m-1 y la segunda derivada de y igual a m por m-1 por x a la m-2.
que al sustituirla dentro de la ecuación diferencial pues vamos a obtener este término que en el cual pues al operar podemos finalmente factorizar x a la m y operar pues lo que tenemos dentro del paréntesis, y vamos a encontrar que x a la m está multiplicado por m al cuadrado menos 3m menos 4. Entonces de este término vamos a poder encontrar las dos raíces al factorizarlo, que nos queda m más 1 por m menos 4 igual a 0, de manera que obtenemos m1 igual a menos 1 y m2 igual a 4. Al sumarlos pues vamos a encontrar la solución general, que sería y igual a c1 x a la menos 1, que corresponde a m1, más c2 x a la 4, que corresponde a m2. Bueno, para el segundo caso, que corresponde a raíces reales repetidas, donde m1 es igual a m2, es decir que las raíces de la ecuación cuadrática son iguales, por lo tanto el discriminante es 0, y si el discriminante es igual a 0, tendremos que m es igual a menos b sobre 2a. Entonces, teniendo esto, vemos que pues solo vamos a tener una única solución particular, que sería y igual a x a la m1, entendiendo que y es igual a x a la m. Entonces pues lo que se hace es construir una segunda solución, y2, utilizando la ecuación 5 del apartado 4.2, que es esta, y pues tomamos la ecuación de Cauchy-Euler de su forma estándar y pues la reorganizamos de manera que nos quede y doble prima sola, y pues dividiendo los demás términos entre ax al cuadrado para encontrar p de x, que sería el término que acompaña a la y', que es b sobre ax. Y así pues ya teniendo identificada p de x, pues procedemos a resolver esta primera integral, la cual pues nos daría igual a b sobre a por logaritmo natural de x, que es lo que vamos pues a reemplazar en esta parte de nuestra ecuación. También pues reemplazamos la primera solución donde corresponde pues dentro de nuestra ecuación. Entonces pues por esta identidad este término se nos hace x a la menos b sobre a por x a la menos 2 m1, pero como m1 es a menos b sobre 2a, pues se cancela el 2 y nos queda x a la b menos a sobre a. Bueno, y acá pues resolviendo esta integral con el término de x a la m1, obtenemos que nuestra segunda solución sería x a la m1 por logaritmo natural de x. Y así pues ya podemos construir nuestra solución general como lo teníamos en el primer caso. Entonces quedaría y igual a c1 x a la m1 más c2 x a la m1 logaritmo natural de x, que corresponde pues a nuestra segunda solución particular. Bueno, entonces ya sabiendo esto podemos proceder a resolver el ejemplo 2 del caso 2, que nos pide que resolvamos la ecuación de segundo orden de 4x al cuadrado por la segunda derivada de y más 8x por la primera derivada de y más y igual a 0. Entonces igualmente obtenemos la primera y la segunda derivada de y igual a x a la m, y pues lo vamos a sustituir dentro de nuestra ecuación. Así pues al simplificar y al sacar factor común x a la m, tenemos pues una raíz que es 2m más 1 al cuadrado igual a 0, que por el teorema del factor 0 m1 nos da igual a menos 1 medio. Entonces como ya sabíamos que la segunda solución de este caso es m menos x a la m1 por logaritmo natural de x, entonces pues lo reemplazamos
reemplazamos m1 en la ecuación y nos queda y2 igual a x a la menos 1/2 del logaritmo natural de x, y así pues construimos la solución general, que nos quedaría y igual a c1 x a la menos 1/2 más c2 x a la menos 1/2 logaritmo natural de x. Entonces, para el caso de raíces complejas conjugadas, que es el tercer caso, vamos a asumir que las raíces de m van a ser unas raíces imaginarias. Entonces tenemos m1 igual a alfa más i veces beta, que es una forma de simplificar la notación de la ecuación cuadrática. Entonces tenemos m1 y m2, y pues la solución sería y igual a x a la m1 más x a la m2, y nos quedaría de esta manera. Entonces, para separar el término imaginario en cada una de las soluciones, vamos a escribirlas como un producto de x a la alfa por x a la i beta. Listo. Entonces, para transformar estas dos soluciones imaginarias o complejas a soluciones reales, vamos a recurrir a la fórmula de Euler, que es igual a Euler a la i teta es igual a coseno de teta más i veces seno de teta. Entonces, ya sabiendo esto, podemos escribir el término imaginario, que sería este, en términos de la función exponencial. También pues sabemos que Euler a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, de esta manera vamos a tener que x a la i beta, que es el término imaginario, nos quedaría igual a e a la i beta por logaritmo natural de x. Entonces, ya teniendo esto y sabiendo esto, vemos que podemos escribir el término imaginario de esta forma y de esta forma, que sería el negativo. Y pues al reemplazar esto en y1 y y2, nos va a quedar c1 x a la alfa por la forma como reescribimos este término, que es coseno beta logaritmo de x más i seno beta logaritmo de x, y y2 c2 x a la alfa por coseno de beta logaritmo de x menos i seno beta logaritmo de x. Entonces, finalmente, sumando estos dos términos y tomando valores para C1 y C2, se llega a una solución general que nos queda de esta forma: y igual a x a la alfa como factor común de C1 coseno de beta logaritmo de x más C2 seno de beta logaritmo de x. Entonces, ya teniendo la solución general para el caso 3 de raíces complejas conjugadas, podemos proceder a resolver el ejemplo 3, que nos da esta ecuación: 4x al cuadrado por y doble prima más 17y igual a 0, y nos dan unas condiciones iniciales: y de 1 igual a menos 1 y y prima de 1 igual a menos 1/2. Entonces, resolviendo de la misma forma como lo hemos venido haciendo, proponiendo y igual a x a la m, y obteniendo pues la primera y la segunda derivada de esta función, la podemos reemplazar en nuestra ecuación, que al resolver pues vamos a obtener 4m al cuadrado menos 4m más 17 igual a 0, que al resolverlo por la ecuación cuadrática vamos a ver que vamos a obtener dos raíces imaginarias. Entonces, resolviendo vamos a tener que alfa va a ser igual a 1/2 y beta va a ser igual a más o menos 2. Entonces, acá tenemos nuestras dos soluciones imaginarias, que es m1 igual a 1/2 menos 2i y m2 igual a 1/2 más 2i, lo cual vamos a sustituir en la solución general que teníamos anteriormente. Entonces, vamos a sustituir alfa como 1/2 y beta como 2, y vamos a tener y igual a este término. Como en las condiciones iniciales se nos daba y' de 1 igual a menos 1/2, entonces vamos a obtener y' a partir de esta y vamos a tener este término. Entonces, ya podemos proceder a reemplazar las condiciones iniciales primero en y. Y acá vemos que pues logaritmo natural de 1
es igual a 0, por lo tanto los argumentos de coseno y seno van a ser 0, por lo tanto nos va a quedar que C1 va a ser igual a menos 1. Y ahora, reemplazando las condiciones iniciales en y', bueno, vamos a obtener este término que al ser solucionado vamos a obtener a menos C2 igual a 0. Finalmente, pues al sustituir C1 y C2 en la solución general, nos va a quedar y igual a menos x a la 1 medio por coseno de 2 logaritmo de x. Bueno, entonces para el ejemplo 4 tenemos una ecuación de tercer orden con la forma Cauchy-Euler. El ejemplo nos propone esta ecuación que es x a la 3 por la tercera derivada de y más 5x al cuadrado por la segunda derivada de y más 7x por la derivada de y más 8y igual a 0. Entonces, como lo hicimos anteriormente, proponemos y igual a x a la m y pues obtenemos la primera, la segunda y la tercera derivada pues de esta función. Y reemplaza en la ecuación del ejemplo. Bueno, obtenemos esta ecuación y vemos que nos va a quedar las potencias en términos de x a la m. Por lo tanto, podemos sacar factor común x a la m y operar lo que está dentro de los paréntesis para obtener esta ecuación algebraica, la cual al factorizarla puede ser escrita como m al cuadrado más 4 por m más 2 igual a 0. Entonces pues de acá vemos que podemos obtener la primera raíz, que podría ser nuestro m1 igual a menos 2, y de m al cuadrado más 4 podemos obtener dos raíces complejas que son m2 y m3, que pueden ser igual a más o menos 2i, y pues nuestro m1 que nos quedó igual a menos 2. De acá, por la ecuación cuadrática, obtenemos que alfa es igual a 0 y beta es igual a 2. Entonces, pues lo solucionamos con la forma de raíces complejas conjugadas del caso 3 que vimos anteriormente, y al sustituir en la solución general alfa 0 y beta 2, vamos a obtener pues finalmente nuestra solución, que sería y igual a c1x a la menos 2 más c2 coseno de 2 logaritmo de x más c3 seno de 2 logaritmo de x.